Amén, mis hermanitos. El Señor Jesucristo me lo bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Eh, Amén. bueno, hace 8 días estábamos hablando, ¿cierto? En todo este estudio que hemos traído, como lo había dicho hace un momento, hemos estado hablando acerca del sumo sacerdote, ¿cierto que sí? Y hemos traído también esta parte complementaria que es acerca de Melquisedec, ¿cierto? Ya nosotros, por medio de las Sagradas Escrituras, pudimos ver, ¿cierto? Con claridad quién es ese Melquisedec que habla las Escrituras, ¿cierto? ¿Quién es ese sumo sacerdote que a la actualidad está presente, ¿cierto? Que a la actualidad nos rige a nosotros, que nosotros le debemos nosotros a ese sumo sacerdote, ¿cierto que sí? Le debemos esa santidad, le debemos ese ministerio, le debemos a nosotros ese trabajo eh, para Él, ¿cierto? Porque nosotros todos giramos y todo nuestro entorno es en pos de nuestro único Dios y Salvador, que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, también estuvimos hablando acerca un poquito de lo que representaba los diezmos y las ofrendas, lo que era parte de la ley, cómo fue instituido estos diezmos y estas ofrendas por medio de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Porque es algo santo que Él, por medio de la ley, Él nos dio. Yo quisiera saber si de pronto algún hermanito quisiera compartirnos, aportar algo a lo que de lo que hemos visto, de lo que se vio la semana pasada, qué le ha gustado del estudio. Yo quisiera escuchar de pronto a alguna persona que nos quiera compartir algo. ¿Qué ha entendido? ¿Qué ha, hasta el momento, qué se le ha quedado, por ejemplo? Alguien que quiera compartir el día de hoy algo desde su corazón, alguien que diga, mira, a mí me gustó esto, a mí no me gustó esto, de pronto yo entendí esta parte, alguien que quiera compartir algo o lo que vimos la semana pasada estuvimos viendo el libro de Malaquías, ¿cierto? Y el Señor nos mostró por medio de las Sagradas Escrituras por qué el Señor decía esta parte donde decía Malaquías 8 del capítulo 8, Malaquías 3 del versículo 8 al 10 decía, ustedes todos me habéis robado, ¿cierto? Y ellos contestaban, pero ¿en qué te hemos robado? O sea, eso fue una sorpresa para ellos, el hecho de que el Señor les hubiese dicho que ellos lo estaban robando. Pero también vimos en la palabra de Dios con claridad de qué era lo que el Señor estaba hablando, ¿cierto? De pronto hay algún hermanito que quiera compartirnos lo que entendió acerca del libro de Malaquías o lo que ha entendido hasta ahorita, hasta el momento, de pronto. Pastor, buenos días, yo de no. Pastor, pues yo entendí, por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, que por lo menos en la palabra cuando el pastor nos explicó que los robaban era porque él bendecía a su pueblo con buen ganado, bueno, con todas las cosas hermosas que él da, y ellos siempre buscaban los animales defectuosos o lo que ya no servía y se lo ofrecían a él como ese holocausto. Entonces él por eso decía en la palabra que lo habían robado, ¿no? Pero entonces el pastor nos explica que él no se refiere, o sea, que cuando una persona viene y le habla a uno de esa palabra, ya por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, uno entiende de que no está hablando, ¿no? Del diezmo ahora. También he aprendido que el diezmar se puede dar en dinero, si uno ve que la persona lo necesita, en comida, pero también el mejor diezmo que nosotros debemos dar es la palabra, ¿no? Enseñar de esa palabra viva que nuestro Señor Jesús de Nazaret escribió desde siempre y decirles a las personas de que hay un solo Dios, ¿no? O sea, de que hay un solo Dios. Entonces es ir yo incluso a mi hermano Mauricio le mandé un audio porque quedé asalada yo pues con un amigo y él me decía, es que lo que pasa es que usted en su religión o en lo que usted está mirando, en su cristianismo, ustedes ven a un Dios porque esa está escrito así, pero entonces la gente que vive en otro país, la gente que vive en otro, ellos viven con otro Dios
Y yo le decía, no, por eso, pero es que el único Dios que hay es solo uno y es Jesús. Entonces me decía, por eso, pero es que usted no puede pretender venir y decirle a la gente, no, mire, conviértase o crean o crean en la palabra o crean en la Biblia, porque usted tiene ¿cuántos años? Y yo 46, por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret tengo 46 años. Me decía, por eso, usted no puede venir a una persona de 20 a decirle, no, es que cambie, o sea, usted tiene que cambiar su vida, porque entonces para él ya se le terminó eso, o sea, no sé, yo le mandé el audio al hermano Mauricio. Entonces, entiende uno también, ¿no? Es llevar esa palabra y es decirle, hermano, me encuentro hermano Germán y decir, hermano Germán, hay un solo Dios y su nombre es Jesús de Nazaret y Él es el único Dios. Y si usted quiere conocerlo, pues lea las escrituras y empiece desde Génesis. Y a medida si es la misericordia de él le va explicando a uno y va conociendo a uno. Entonces, esa es una manera también de diezmar nosotros para nuestro Señor Jesús, ¿no? Y para nosotros. Sí, está bien lo que he entendido, ¿no? Sí, mi hermana, perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por su aporte, muchas gracias por hacer más dinámico este estudio, por tener la valentía de poder expresar lo que usted piensa y poder, de cierta manera, también estar dispuesta a alguna corrección o alguna cosa, ¿cierto? Muchísimas gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Sí, Germancito, sí, señora. el Señor me lo bendiga. Buenas tardes y buenos días. ¿Cómo está, Gracielita? El Señor la bendiga. Germancito, yo no tengo muy claro lo del devorador. La verdad es que usted dijo que el devorador era nuestro enemigo. O sea, eso fue lo que yo entendí, ¿no? Cuando hablabas la parte de Malaquías. Ajá. Y al leer yo esa parte, habla de como si él permitiera que vinieran, por decir las langostas, se acabaran con los cultivos. Entonces el devorador en aquel tiempo eran las plagas, o lo podríamos tomar que también era algo espiritual. Recuérdeme, sí. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Recordemos, mi hermana, que nuestro Señor Jesucristo siempre nos pone a nosotros en dos escenarios, ¿cierto? Siempre nos pone a nosotros en el escenario físico, terrenal, ¿cierto? Material, y nos pone también en ese ámbito o en ese escenario espiritual, ¿cierto que sí? Y por medio de estos dos ejercicios, por medio de estos dos escenarios, el Señor siempre nos muestra las cosas tal cual como son en lo celestial. El Señor siempre quiere a nosotros es llevarnos a la parte espiritual, ¿cierto? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros siempre debemos tratar de que por medio de ese ejemplo y ese ejercicio que el Señor nos da a nosotros de esas cosas físicas, siempre tratar de mirar un poquito más allá a lo espiritual. Recordemos que en ese tiempo, cuando sucedían estas cosas de los primicias, de los frutos, y cuando ellos sembraban la tierra, siempre había esas plagas o habían, digamos, de cierta manera, esa que comía los frutos, ¿cierto? Ese tipo de plaga, animalito que comía los frutos y devastaba todo, ¿cierto? Devastaba la tierra y todas estas cosas. Pero cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista un poquito más espiritual, miramos quién sería en este caso el devorador, qué papel representaría en este caso el devorador. Sería el mismo Satanás, ¿verdad? Es el mismo que viene a tratar, digo yo, de destruir nuestras obras, nuestros frutos, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios, trataría de pronto de cierta manera venir a destruir todas esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Vamos a tratar de hablar un poquito más acerca de las obras que el Señor preparó de antemano para ver si le damos un poquito más de profundidad y usted nos entiende con más claridad acerca de este punto, ¿vale? Muchas gracias, mi hermanita Victoria. Perdón, Graciela. Con respecto a mi hermana Victoria, ella decía que, bueno, nos hablaba acerca también de los diezmos y todas estas cosas, ¿cierto? Recordemos que, como lo he dicho claramente, esta parte de los diezmos y los sacrificios quedaron prácticamente de cierta manera abolidos,
¿cierto? Quedaron cuando se hizo este cambio en la ley. Por eso les leí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, les leí todo este capítulo 7 y vimos claramente en qué momento cesaron de hacerse en estas cosas, ¿cierto? Porque ya nosotros no tenemos un sumo sacerdote al cual nosotros llevar los diezmos, ¿cierto? Pero aún así nosotros tenemos unas ofrendas, porque nosotros somos aún sacerdotes aquí en la tierra, ¿cierto que sí? Ya nuestro sumo sacerdote no está aquí en la tierra, por lo tanto yo no podría decir que voy a llevarle los diezmos digamos, a alguien en particular porque esa persona no está representada aquí en la tierra como sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote está en los cielos. Por lo tanto, nosotros debemos de dar el tributo que le corresponde al sumo sacerdote actual que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios, estando presente Cristo. Estando presente Cristo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 8:4 dice la palabra de Dios en Hebreos 8:4, leámosla un momentico para recordar darle un poquito más de profundidad a lo que estamos hablando. Hebreos 8, vamos a leer 8:3-4. Dice la palabra de Dios así, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Pero escuchemos lo que dice claramente el versículo 4, ¿cierto? Hebreos 8:4 dice así de esta manera. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Estamos hablando de aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a hacer ese sacrificio vivo por nosotros, a dar su cuerpo en sacrificio para perdón de pecados de nosotros y asumir como sumo sacerdote. De hecho, mis hermanitos, si quieren que les diga la verdad, no podríamos ni siquiera decir que asumió como sumo sacerdote, sino que él volvió y tomó su santidad como sumo sacerdote, ¿cierto? En esa potestad, en esa faceta, en esa majestad de sumo sacerdote también. ¿Por qué? Porque él ha sido sacerdote desde siempre. Él ha estado allá en el lugar santísimo siempre. Ahora, lo que representaba a nosotros aquí en este momento era una sombra y figura. Por eso lo dice aquí mismo en el versículo 4:5 también dice así. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, ¿sí? Vemos que todas estas cosas cesaron ya, ¿ve? El versículo 5 dice así, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿ve? Sirven como sombra y figura a las cosas celestiales. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve y asume en esa majestad de sumo sacerdote nuevamente, porque Él es nuestro Melquisedec y Melquisedec es nuestro sumo sacerdote, entonces estas cosas terrenales cesaron. Ahora, ¿por qué la ofrenda sigue aún? Porque la ofrenda es para los santos, ¿cierto? Yo puedo ofrendar a un hermano, pero no representa tanto el hecho de que yo le dé algo físico o que la ofrenda sea dinero o que sea algo poquito o mucho. No es tan relevante el hecho de la ofrenda, sino la forma en cómo se da la ofrenda. Porque si usted está dando la ofrenda en agradecimiento y está honrando a nuestro Padre Celestial, si usted está dando esta ofrenda en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho con usted, esa ofrenda es acepta, esa ofrenda es bien recibida, sea la ofrenda que sea, ¿cierto que sí? Me refiero yo a si es una ofrenda física o una ofrenda, digamos, no tangible, ¿cierto? Porque nosotros podemos dar también ofrendas intangibles, como por ejemplo lo que hemos hablado en algún momento, que son los, digamos, frutos de justicia. Yo le puedo predicar la palabra de Dios a una persona, ¿cierto? Con el afán de que esa persona entienda la palabra de Dios, no porque él la vaya a entender de mí, sino porque yo estoy obedeciendo a mi Señor. Y el Señor, si quizás Él tenga misericordia de esta persona y esta persona pueda también entender las escrituras y poder seguir el camino de nuestro Señor y escuchar de alguna manera el llamado que el Señor le ha hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, hay muchas cosas, quisiera entrar en profundidad un poquito acerca de estas cosas, porque
El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Mire lo que dice el versículo, les voy a leer. Está en Mateo 23, 23. Vayamos al libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 23, 23. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Hay una confrontación aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en los días en la tierra, ¿cierto? Cuando estuvo aquí en los días de la carne, ¿cierto que sí? Y hay una confrontación aquí, aquí hay una disputa, ¿cierto? Entre un concepto que había acerca de los diezmos y todas esas cosas, y vamos a ver la forma en cómo el Señor Jesucristo los reprende a ellos y los exhorta de una manera especial. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice así, capítulo 23, dice, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué será que el Señor les estaba diciendo eso? ¿Ve? Porque aquí estaba ocurriendo algo que era muy similar a lo que, a lo que ocurrió allá con en el libro de Malaquías, ¿cierto? Que ellos estaban dando el diezmo, pero eran hipócritas, porque no estaban dando la ofrenda y el sacrificio y el diezmo, no lo estaban dando de corazón. No había misericordia, no había justicia, no había honra, no había honra a nuestro Padre Celestial en lo que ellos estaban haciendo. Miremos lo que sigue, dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dice, ¿cierto? Diezmás, ellos estaban diezmando estos frutos de la tierra, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo así de esta manera. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante para nosotros de la ley o del hecho de hacer una ofrenda? Dice la palabra de Dios, dejas lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Mi hermano y mi hermana, si su ofrenda no lleva estas tres cosas, su ofrenda no es acepta al Señor. ¿Por qué? Porque no se está dando en gratitud al Señor, no se está haciendo de cierta manera para honrar y en agradecimiento al Señor. El rey David decía algo muy importante, él decía algo muy, muy hermoso como esto, decía, de lo recibido de tu mano te doy, ¿ve? Y era la forma en cómo el rey David daba a nuestro Señor, ¿cierto? Daba a Dios. Él decía, de lo recibido de tu mano te doy, Señor, ¿ve? Entonces es aquí donde se aplica la misericordia, la fe y la justicia de Dios, ¿ve? En estas cosas, eso es lo más importante de la ley. Era lo más importante en la cual ellos estaban dando, ¿cierto? Ellos daban, pero eran hipócritas porque no había esto que el Señor les está mencionando en esas ofrendas y en lo que ellos estaban diezmando. Por eso el Señor les dice, esto que el Señor les acaba de decir, la justicia, la misericordia y la fe, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ve? Pero ¿en qué momento se dejó de hacer aquello? Cuando la palabra de Dios nos dice claramente lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que dice que así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Ve? Entonces, en el libro de Daniel también vimos la profecía acerca de cuando el Mesías iba a venir, ¿cierto? Acerca de la profecía cuando se cumpliesen los días y los días en que tendrían que ser reformadas todas las cosas. Y en el libro de Daniel nos dice claramente que todos estos sacrificios y todas estas cosas tenían que cesar en ese momento, ¿ve? Porque ya él vuelve y toma su potestad y toma su majestad. Les expliqué también ahora 8 días la forma en cómo a la actualidad no hay un templo, ¿cierto? De cierta manera también la palabra nos habla a nosotros cuando el Señor predice la destrucción del templo, ¿cierto? Vemos que en la actualidad no hay ningún templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos ese templo porque Él rasgó el velo, el sacerdote que había actualmente en el tiempo del Señor rasgó las vestiduras,
¿Ve? Todo eso tiene un significado espiritual para nosotros y es a donde nosotros queremos llegar con todo esto, para que nosotros no fijemos las cosas en lo que va a ser destruido, sino que pongamos nuestra mira, pongamos nuestros ojos en lo que realmente es, en lo real, en lo espiritual. ¿Ve? Entonces, miremos también la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis, porque cuando leímos Hebreos 7, ¿cierto? Vimos también que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ¿cierto? Entonces vamos a leer esa historia, vamos a tratar vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para comprender de qué estaba hablando el Señor acá y qué fue lo que sucedió ahí con Abraham. Miremos, vayamos al libro de Génesis en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 11 al 24. Como dato curioso les comento que estuve mirando acerca de los judíos y, oh sorpresa, que me doy cuenta que los judíos en la actualidad ellos no están diezmando, ellos no llevan el diezmo al templo porque ellos no tienen templo. Ellos están esperando la reconstrucción del tercer templo. De hecho, ellos ya nombraron a un señor, un rabino, como sumo sacerdote de ese templo, ¿ve? Y entonces uno dice, bueno, ¿en dónde quedaron todas esas cosas? ¿Qué piensan ellos acerca de todo esto? ¿Por qué ellos no llevan el diezmo si ellos aún están bajo la ley? ¿Por qué ellos no lo llevan al sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque ellos no tienen sumo sacerdote, ¿ve? Porque ellos saben que el templo fue destruido. Entonces, el apóstol Pablo también nos hablaba a nosotros en Corintios, nos hablaba que nosotros somos templo de Dios, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mire, antes de leer la parte de Sodoma y Gomorra, quisiera dar un poquito de profundidad a eso. Vayamos al libro de Corintios. Dejemos el dedito ahí un momentico en Génesis y miremos lo que dice el libro de Corintios en el capítulo 2 de Corintios. Ya les digo. Ok. Segunda de Corintios 5:1. Vamos al libro Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a leer el 1, desde el 1. Hay una palabra muy bonita acá y de pronto nos da más claridad acerca del templo de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:1. Ahorita volvemos a Génesis. Leamos esta parte para que no se nos quede por ahí así como volando. Recordemos que cuando el Señor predijo la destrucción del templo, lo querían condenar, ¿cierto? Lo querían matar porque inmediatamente él dijo eso, dijeron, pues, ¿cómo? Si en 40 años, 60 años, no recuerdo, este templo fue construido y tú lo vas a destruir y en 3 días lo reconstruirás. Pero la palabra de Dios es clara. Él decía que él hablaba del templo del cuerpo, de su cuerpo, ¿ve? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos hace una claridad también acerca del templo. Dice, versículo 5, capítulo 5, versículo 1 dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, nuestra morada terrestre, recordemos que el Señor dijo que Él se iba a ir también a hacer morada, que Él nos iba a preparar morada para nosotros, ¿cierto? Y dice, si es nuestra morada terrestre, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos, ¿ve? Revestidos. Él estaba hablando del templo de nosotros, del templo del cuerpo de nosotros, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios, ¿cierto que sí? El cuerpo va al polvo, ¿cierto? Él vuelve a la tierra. Dice,
Por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Pues si seremos hallados, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué vestido está hablando aquí entonces el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de esa vestimenta santa, ¿ve? De esa vestimenta de sacerdote, para que podamos estar en el tabernáculo de Dios, para que podamos estar en la morada de Dios, allá donde vive Él. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿cierto? Es decir, en el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos, mis hermanos, sino ser revestidos, es decir, ser revestidos de santidad. Para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida. Mas el que hizo esto, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que vivamos confiados siempre en el cuerpo, ¿eh? Aunque en el cuerpo estamos, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ve? Porque mientras nosotros estemos aquí en el cuerpo, en este cuerpo terrenal, vamos a estar ausentes del Señor, de la presencia de Dios en lo celestial, ¿cierto? Eso que quede claro. Dice, porque por fe andamos, no por vista, dice, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Ve? Quisiéramos nosotros dejar este cuerpo físico, este templo físico que se va a deshacer para poder estar en la presencia de Dios. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Ve? Porque tanto en lo físico, ¿cierto? Tanto presentes en este cuerpo, en este templo que tenemos nosotros en la carne, como en lo celestial, debemos procurar siempre ser agradables a Dios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Curioso, porque está diciendo aquí la palabra que el tribunal es de Cristo, por lo tanto, Él es el que nos va a juzgar. Pero cuando usted ve toda la escritura, siempre habla que el juez es nuestro Dios, ¿cierto? Que el Dios, nuestro Dios es el que va a juzgar. Y aquí claramente dice que ese tribunal que va a juzgar es de Cristo, ¿ve? Por lo tanto, podemos ver que la palabra nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿ve? Dice, para que cada uno reciba, miren mis hermanos lo importante de esta escritura, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque del Señor vamos a recibir la recompensa, pero el Señor va a juzgar. El Señor va a juzgar a todos porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y unos, si tú creíste y si tú te guardaste en santidad para el Señor y obedeciste al Señor de todo tu corazón y lo amaste de todo tu corazón y todo lo que hiciste lo hiciste de corazón para el Señor en fe, pues el Señor te va a dar tu recompensa, que es la parte de la vida eterna. Pero si por el contrario, aquel que no creyó que nuestro Señor Jesucristo es Dios y no anduvo en las buenas obras que el Señor nos dio, ¿cierto? Pues esa persona va a ser destruido. De eso habla la Escritura, mis hermanos. Bueno, vayamos entonces al libro de Génesis. Ahorita íbamos a leerlo. El libro de Génesis, capítulo 14, versículo 11. Bueno, entonces ya lo tenemos todos. Quiero comenzar la parte de la lectura poniéndonos en contexto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Recordemos que había una guerra de 5 reyes contra 4, ¿cierto? Estaba el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y habían otros 3 reyes más peleando contra otros 4. Sin embargo, estos otros 4 ganaron la batalla, ¿cierto? Estaban en batalla ahí y ellos ganaron la batalla. Y dice la palabra que estos reyes tomaron
toda la riqueza. Ahí vamos a continuar la escritura en el versículo 11 así. Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Ve? Estamos hablando de estos reyes que ganaron la batalla al rey de Sodoma y de Gomorra y tomaron todo lo que a ellos les pertenecía y se lo llevaron. Incluso se llevaron a las mujeres, al pueblo, a las personas, y se llevaron también entre ellos, entre muchos que habían ahí, se llevaron también a Lot, el sobrino de Abraham. ¿Ve? Entonces dice la palabra de Dios así, en versículo 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Ve? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Inmediatamente Abraham se dio cuenta que se habían llevado a su sobrino. Él armó a los criados, a los que habían nacido en su casa, y tomó a estas otras personas que se unieron a él, y enseguida se fue hasta Dan a perseguir a estas otras personas que se habían llevado todo. Dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Dice la palabra de Dios acá, en versículo 16, así, y recobró, ¿cierto? Recobró todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y dice, y a las mujeres y demás gente. ¿Ve? Él recuperó lo que se habían llevado de Sodoma y de Gomorra, que eran las personas, las mujeres, los bienes, a Lot y sus bienes. En el versículo 17 dice la palabra de Dios, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, el Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Ya nosotros sabemos quién es este rey, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que este rey, este sacerdote, que es el Dios Altísimo, ¿cierto? Rey de Salem, y cuando nosotros hablamos de Salem significa justicia y paz, ¿ve? El rey de Salem representaba lo que era la justicia y la paz. Justicia, quiero que quede eso ahí bien claro y que se nos quede siempre grabado ahí en la mente, que este rey de Salem, el Melquisedec, significa rey de justicia y de paz. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Dice, escuchen esto porque es importante, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio los diezmos de todo. Este versículo 20 es muy importante y lo vamos a tratar de analizar un poquito más. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, quiero que lo leamos todos, dice, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada, mis hermanos, dice la palabra de Dios claramente, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahora yo les hago una pregunta. Si Abraham consideraba que todo esto era de el rey de Sodoma, ¿verdad que sí? Si Abraham consideraba que todo esto era del rey de Sodoma,
y que había dicho que ni de un hilo hasta la correa del calzado iba a tomar, nada de lo que es tuyo, le estaba diciendo al rey de Sodoma. ¿Cuáles fueron los diezmos que dio Abraham? ¿Cuáles fueron entonces los diezmos que dio Abraham? Si él consideraba que eso no era de él. Podría yo decir, mis hermanos, en la actualidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Digamos, cualquier persona, el pastor Luis Eduardo, digamos, el pastor Luis Eduardo, se gana su salario. ¿Podría yo decir, meterle la mano al bolsillo al pastor y pagar el diezmo por mí? ¿Puedo hacer yo eso? ¿Puedo yo dar diezmos de algo que no es mío? ¿Podría yo considerar eso? ¿Qué piensan ustedes? La palabra de Dios es clara. ¿Cuáles fueron los diezmos entonces que dio Abraham? Miren, mis hermanos, Abraham pagó algo ahí que no estaba establecido como algo físico, porque él no consideraba nada de eso suyo. ¿Ve? Él no podía dar diezmos de personas, porque ¿qué representaba entonces? Cortarle el 10% de una mano a una persona y dársela a nuestro padre Melquisedec. ¿Acaso el Señor necesita eso? ¿Cómo él iba a dar algo que no era suyo y que además se consideraba anatema? Porque todos sabemos cuál es la riqueza de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Si el mismo Señor dijo que él iba a destruir ese pueblo por idólatra, por fornicario, por todas las atrocidades que se cometían en contra de nuestro Señor, porque nadie en ese pueblo daba gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo obedeciéndolo, teniendo humildad para seguirlo. Entonces, ¿cuáles eran los diezmos que estaba dando Abraham? Pero el versículo 20 nos aclara eso, ¿cierto? El versículo 20 dice así de esta manera, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, ¿ve? Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros, en el versículo 22, dice, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo. Cuando yo levanto mi mano a Dios, mis hermanos, en ofrenda al Señor, ¿cierto? Por supuesto que yo le estoy dando algo físico a un hermano o algo espiritual, depende de lo que sea. Pero lo que yo estoy haciendo es levantando mi mano a Dios porque lo estoy haciendo en agradecimiento a Él, ¿ve? No lo estoy haciendo para gloriarme yo o para decirle a mi hermano, no, mi hermano, eso se lo estoy dando yo porque, bueno, yo tengo mi salario y yo le puedo dar a usted una ofrenda. Eso no está bien, ¿ve? Lo que yo tengo que hacer es darle a esta persona o darle a mis hermanos porque a eso me manda el Señor. Si yo veo a un hermano en necesidad, yo lo puedo ayudar de la manera en que el Señor ponga en mi corazón a hacerlo, ¿ve? Pero no representa tanto el valor de la ofrenda como tal, sino lo que representa es que haya justicia, misericordia y fe en esa ofrenda, que todo sea en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Y eso era lo que estaba haciendo Pastor, Abraham. Señora. qué pena interrumpirlo. Hoy en día, si vemos, nos vamos a Malaquías, donde dice el pastor, hoy en día también la mayoría de personas ofrendan para que Dios le dé más. O sea, si yo doy 100,000, entonces quiero que me dé mucho más, ¿no? Porque dice, o sea, dicen a veces, es que así como tú des, Dios te multiplicará. Pero es que vemos en la palabra que esa ofrenda, o sea, Dios da, o sea, Dios por su infinita misericordia nos da lo que Él sabe que necesitamos, ¿sí? Pero Dios nunca en la palabra dice, no, o sea, de 100 y yo le voy a dar 500. Y hoy en día se utiliza mucho. Si vamos a ver, en la mayoría de personas existe esa hipocresía ante nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque yo o sea, yo voy y digo, no, pastor, mire, yo vengo y traigo estos 100,000 pesos, no, para ofrendarlos, pero dentro de mí, porque Él conoce todo, yo los estoy dando es para que Él me multiplique y no debería ser así. O sea, deberíamos de dar, como dice el pastor en la palabra que nos está explicando, es porque agradecemos lo que Él nos ha dado, no esperando que Él nos multiplique, ¿sí? Porque es que el día o la vida, ya Él, con eso Él nos está por su infinita misericordia, el Señor Jesús de Nazaret, ya nos está dando más de lo que merecemos. Amén, ¿Cierto? sí, Pero señora, así es. hoy en día sí, o sea, uno ve y hace eso, o sea, dice la gente, no, yo tengo una empresa, entonces no, es que yo voy a dar porque yo voy ofrendo, entonces los pastores hoy en día se lucran de eso, de la gente que tiene tanto, no, venga y ofrenda, porque es que así Dios le multiplica. Entonces se está ofrendando con hipocresía ante nuestro Señor Jesús de Nazaret.
No, señora, y usted pues tiene... igual, y tampoco es a él, ¿no? Porque pues no lo reconocen a él como el verdadero Dios, ¿no? Sí, señora, así es. Ujú. Mire, de hecho, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana hoy en día, y no solamente la iglesia cristiana, podemos hablar también de la iglesia católica como tal, incluso podemos, de cierta manera, nombrar otras doctrinas, ¿no? Otras religiones como el Islam, como, bueno, todas, y eso es algo general. Cuando en las iglesias digamos, tomemos el ejemplo de las iglesias cristianas, cuando piden el diezmo, cuando piden las ofrendas, ¿cierto? Y usan esta clase de versículos cuando el Señor te dice, deja tu casa, deja a tu padre, a tu madre, deja casa, ¿cierto? Y vas a ser recompensado 100 veces. Eso es totalmente falso, de eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla a nosotros de algo mucho más espiritual, ¿cierto que sí? Porque la recompensa que nosotros vamos a recibir no es aquí en la tierra, ¿ve? La recompensa que nosotros vamos a recibir es nuestra morada allá en lo celestial, allá donde habita nuestro Señor Jesucristo. Y el grande problema que tienen estas iglesias hoy en día es que ellas usan estos versículos y enseñan a la gente a pretender comprar el favor de Dios con dinero o pretender comprar el favor de Dios con cosas, ¿ve? Entonces enseñan a la gente y de cierta manera le incitan en su corazón a que si yo doy 1000 dirhams, entonces, o que si yo doy 1.000.000 de pesos o lo del monto que sea o lo que sea, entonces, bueno, yo voy a recibir mucho más, voy a recibir en recompensa porque el Señor es justo, ¿ve? Y Él no se va a quedar con nada. Cuando la justicia de Dios no tiene absolutamente nada que ver con las cosas materiales, ¿ve? Las cosas materiales, por eso la palabra de Dios es clara, mi hermana, y eso es algo a lo que yo quiero llegar acá. La palabra de Dios es clara. El Señor fueron a tentarlo los judíos y le dijeron, Señor, ¿debemos dar tributo a César? ¿Qué le respondió el Señor? ¿Debemos dar tributo a César? Y él que les dijo, traedme una moneda, dijo el Señor. Dijo, ¿de quién es la cara y la insignia que están en la moneda? Y ellos le dijeron, de César. ¿Y qué les dijo el Señor? Bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mi hermano. A Dios lo que es de Dios. A Dios, ¿qué es lo de Dios? Lo espiritual, la misericordia, la gracia, la justicia, la fe, los frutos de justicia. Mi hermana, eso es lo que hay que pagar a Dios. Eso es lo que hay que darle a Dios. Al mundo, dele lo que es del mundo, pero a Dios, dele lo que es de Dios. ¿Ve? Porque por eso hablaba la palabra de Dios. Vosotros todos me habéis robado. ¿Por qué? Porque no estaban pagando a Dios lo que es de Dios. Estaban dando lo físico, ¿ve? Y además de todo, no estaban dando ni siquiera lo físico, sino lo más dañado. Lo enfermo, lo cojo, lo ciego, todo. ¿Ve? Porque no se estaba haciendo en gratitud y en honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, y este estudio nos lleva a nosotros, es a pagar a Dios el tributo de Dios, a pagar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. ¿Ve? Pero eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que enseñan en las iglesias hoy en día. Y las iglesias enseñan es a que si usted siembra, mi hermano, pues el que siembra escasamente recogerá. Y el que escasamente, el que siembra abundantemente, pues va a recibir, no, mejor dicho, casa, carro y beca. ¿Ve? Y eso es totalmente equivocado, eso está totalmente fuera de contexto, eso no son las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar a nosotros a otra enseñanza totalmente diferente, ¿ve? En las cuales nosotros debemos siempre dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y en agradecimiento debemos dar gratitud a Él. Todas esas cosas están mal, estas iglesias están mal hoy en día. ¿Por qué? Porque no pueden ver más allá de lo que pueden ver aquí, de las cosas físicas. ¿Ve? Siempre esperando una recompensa, siempre esperando recibir algo a cambio. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que cuando nosotros damos algo, ¿cierto? Lo demos en agradecimiento al Señor, no esperando recibir nada a cambio, no esperando recibir nada a cambio, ¿ve? Porque entonces estaría robando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Sigamos acá en el libro de Abraham. Perdón, en el libro de Génesis. Señora. No le dejamos hablar. No, tranquila, para eso está el estudio, mi hermano. Quisiera saber
si usted en su conocimiento puede entender por qué razón se presentó Melquisedec, o sea, nuestro Señor, en ese momento a Abraham. Mi hermana, hay un libro que nos explica a nosotros muchísimo. Lo que pasa es que yo no hablo de este libro y de hecho hay muchos otros libros que no están ahí en la palabra de Dios, que por alguna razón están excluidos de aquí, de lo que nosotros tenemos conocimiento, que es la palabra de Dios. Hay muchos otros libros como el libro de Enoch, como la carta a la Odisea, ¿cierto que sí? Yo creo que ya en algún momento hemos hablado acerca de esas cartas que están por ahí volando, ¿cierto? Porque están escritas en la palabra de Dios las menciona claramente. Hay varios libros que están escritos, el libro de Enoch, la carta de la Odisea, otro libro no recuerdo cuál, pero hay un libro que está muy, digamos, de cierta manera está muy explícito lo que sucedió aquí, por qué se le presentó a Melquisedec a Abraham, ¿cierto? Y nos deja a nosotros claros estas cosas, que es el libro de Melquisedec, que son los escritos, que es el escrito que hizo Abraham, ¿cierto? Describiendo con muchos detalles por ese viaje que él hizo desde que él recupera a su sobrino y todo lo que sucedió ahí. Entonces, aquí nos deja a nosotros ver que Abraham, desde ese momento, él comenzó a creer a nuestro Señor Jesucristo, comenzó a creer a Dios y él había hecho es que como le digo, o sea, no me gusta decir esto porque no está ahí escrito, ¿cierto? Pero lo digo como para conocimiento general, como para que nosotros entendamos. Él había hecho un cáliz, él había hecho un cáliz de madera y en ese cáliz de madera él había prendido fuego y él siempre conservaba eso y decía que ese era en agradecimiento al Señor por él acompañarlo siempre, ¿ve? Él siempre, en todo el viaje, él tenía ese concepto o esta convicción de que era Dios el que estaba siempre con él, ¿ve? Y esa copa representaba para Abraham justicia y paz, ¿ve? Esa copa estaba ahí. Ahora, como le digo, lo digo como algo general, ¿ve? Lo digo como de cierta manera, ¿cómo se dice? Cultura general, ¿cierto? Por supuesto que no está escrito, no está ahí, pero nos deja a nosotros esta descripción. Y cuando nosotros analizamos este versículo, nos deja a nosotros como esa cierta espinita de saber que eso concuerda con lo que estaba hablando Abraham ahí en ese momento. Porque la palabra de Dios dice claramente en el versículo 20, ¿cierto? Que Abraham, bueno, en el versículo... O sea, Germán, que lo hizo fue para reafirmar la fe. Exacto. O sí, algo como testimonio, como para mostrarse ante Abraham de que el Señor estaba con él. Sí. Incluso en esta situación, porque por lo que yo conozco, Abraham no era un hombre de batalla, incluso tenía miedo cuando iba con Sara, su hermana, y se presentaba pasaba por algún lugar y veía, ¿no? Porque su esposa era muy bonita, ¿no? Entonces él incluso llegó a decir, y dijera que era la hermana para evitar problemas. Es como eso que ya, según lo que usted me relata, puedo ver sobre lo que ha leído de la parte de la palabra, ¿no? Sí, de hecho, sí, la palabra de Dios nos muestra claramente la forma como Abraham a veces cuando entró a Egipto, él tenía miedo, ¿cierto? Él tenía miedo porque él decía, bueno, de pronto aquí en Egipto me matan o no sé, algunas cosas. Y él le dijo a Sara, le dijo a su esposa, bueno, diga que es mi hermana porque de cierta manera ellos tenían esa relación, ¿no? Ellos tenían ellas eran parientes también. Pero acá ciertamente Abraham, recordemos que la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros que Abraham creyó, ¿cierto? Y le fue contado por justicia, ¿ve? Entonces vemos cómo esa fe de Abraham de creer las promesas de nuestro Señor y creer que él andaba con nuestro Señor, que Dios estaba con él siempre, ¿ve? Era la convicción y era la fe que tenía Abraham. Por eso Abraham se fue
cuando el Señor le hizo el llamado, Abraham no lo pensó 2 veces y se tiró al camino y siguió el camino del Señor y se fue adelante porque él tenía la convicción de que efectivamente Dios estaba con él. Y esa es la fe de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón también, que Dios está siempre con nosotros, que Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra y que nosotros debemos saber que Él está aquí con nosotros. ¿Ve? Esa es la fe y esa es la convicción que nosotros debemos tener. Cuando la palabra de Dios dice que Él alzó la mano a Dios, quiere decir que Él lo alzó en ofrenda y Él alzó la mano en gratitud a Dios. Porque en el versículo 20 dice claramente, y bendijo y bendito sea el Dios que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Ve? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiere decir que Abraham, cuando levantó la mano a Dios, lo hizo en agradecimiento. No porque él haya recuperado bienes y personas y todo lo que recuperó de ahí. No, él lo hizo fue en agradecimiento a Dios por haber entregado los enemigos en su mano. ¿Ve? Es decir, de cierta manera, por haberle dado la victoria en frente de sus enemigos y poder haber recuperado a su sobrino. Eso es básicamente lo que nos habla la palabra de Dios. Pero pues, cuando usted ve predicadores acerca de estos versículos, ellos tienen la tendencia a pensar y a enseñar de que la ley, ¿cierto? Que aquí se veía claramente que los diezmos hay que seguirlos pagando porque es que los diezmos son antes de la ley y el Señor es el mismo ayer, hoy, siempre y pues claro, la ley cambió, pero los diezmos hay que seguirlos pagando porque mire que la ley, que los diezmos eran incluso antes que la ley, porque el mismo Abraham pagó los diezmos, pero es que Abraham le estaba dando, era otro tipo de cosas al Señor. Él le estaba dando, era esa ofrenda en sacrificio, en misericordia al Señor, ¿ve? Estaba aplicando todas estas cosas, le estaba dando a Dios, en otras palabras, le estaba dando a Dios lo que es de Dios, ¿ve? Bueno. Sigamos entonces. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:19. Señora. También tenemos que recordar que el Señor es uno y siempre ha sido uno desde el principio. O sea, solamente que a través de la historia y cuando ya pues las escrituras las dividen en dos, es que ya hacen ver al Señor Jesús como otro. Pero pues, en ese tiempo Él se presentaba como Jesús y se le presentó a Abraham como Jesús porque Él es Dios, o sea, y Dios fue el que se le presentó a Abraham, pero recordemos que Él tenía que presentarse en la figura de Jesús para no consumir al pueblo porque el pecado o sea, nosotros no toleramos la presencia de Dios por nuestros pecados. Entonces yo creo que también por eso se le presentó Melquisedec, porque él siempre ha sido nuestro rey, nuestro sacerdote, solamente que ya después es que viene el Señor, lo hacen ver como la segunda persona, pero él siempre ha sido Dios, solamente que en las traducciones es que no, o sea, no lo aceptan como el Dios verdadero. Amén, sí. Muchas gracias, mi vida. Muchas sí, Hebreo habla de que Él se tenía que presentar así ante nosotros, en cuerpo, ¿no? Era necesario. Eso debió ser antiguamente así, también para con los profetas, bueno, para con quien se presentó físicamente. Ajá. Sí, recordemos lo que hemos venido hablando y por eso para mí era tan importante, o el Señor, que es el que pone en el corazón, que entendiéramos la parte de las vestiduras, ¿verdad? Porque Él tenía que presentarse de cierta manera en un cuerpo físico porque Él no se podía presentar en su santidad, porque la santidad de Dios nos quemaría a nosotros. Y eso era lo que sucedía con el pueblo, ¿ve? Por eso el sacerdote tenía que ponerse las vestiduras para poder entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Que era donde se hacía vidente, donde se hacía presente la gloria de Dios, ¿ve? Donde se hacía presente la gloria de Dios, para no ser consumido, porque si Él no se ponía esas vestiduras que de cierta manera representaban para nosotros la santidad en la actualidad, entonces iban a ser consumidos, ¿cierto? Por eso también para nosotros debemos procurar esa santidad, mis hermanos.
nosotros debemos procurar esa santidad, debemos ser revestidos de vestiduras blancas, pero recordemos que las vestiduras, mis hermanos, única y exclusivamente las tienen los hijos de Dios por medio del sacrificio y la sangre que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Porque no hay ninguna otra cosa en la tierra, no hay nada de lo que esté escrito, nada que esté allí o las cosas físicas, ¿cierto? Que nos dé a nosotros la salvación o que nos dé a nosotros la santidad o que nos lave a nosotros del pecado, si no fue por el cuerpo de Cristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Es ahí donde nosotros recibimos esas vestiduras. Mire, leamos un momentico, si quieren, en el libro de Apocalipsis, les voy a mostrar acerca de esa parte que estamos hablando. Vayamos al libro de Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice en el capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Está describiendo lo que vio Juan, ¿cierto? Cuando el Señor le da la revelación, ¿cierto? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Nadie tiene la potestad de decir quiénes son los santos, ¿cierto? Nadie puede contarlas, nadie, ni siquiera él la podía contar. Dice que él vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Es aquí donde se aplica la palabra de Dios en Malaquías, cuando decíamos que bienaventurados, ¿cierto? Porque las naciones nos dirán bienaventurados, ¿eh? Porque aquel que no creyó a la palabra de Dios, aquel que no le da la gloria y la honra a Dios, pues no van a ser bienaventurados, no van a entrar dentro de esas, pero las naciones, todos los que estamos ahí ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y el Señor va a rescatar a sus hijos, los va a sacar, ¿cierto? Por medio de esa sangre y ese sacrificio que Él hizo, Él nos hace justicia a nosotros, ¿ve? Entonces dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono, ¿cierto? Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ve? ¿Quién es ese Dios que está sentado en el trono? Es nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ángeles que estaban en pie del trono, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Ve? Pero más adelantico dice también la palabra, dice ahí mismo en el versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿ve? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han lavado, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿en qué? Dice la palabra de Dios, ¿en qué? En la sangre del Cordero, mis hermanos, en la sangre del Cordero, porque nosotros tenemos vestiduras blancas por el sacrificio y la sangre que nuestro Señor Jesucristo, al hacerse sacrificio, al hacerse Cordero y morir por nosotros, ¿ve? Es que nosotros tenemos esa santidad, esas ropas blancas para poder estar en la presencia de Dios. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los seguirá y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ve? Entonces, podemos ver con claridad que la santidad o las vestiduras blancas para estar en la presencia de Dios nos las da la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por nosotros. Bueno, sigamos acá entonces. Estábamos en Mateo, íbamos a ir acerca de Mateo 6, 19, 21, hablábamos acerca de comprar el favor de Dios, ¿no? Es lo que estaba hablando mi hermana Victoria. Victoria fue el que dijo, ¿no? O sea, acerca de las iglesias, cómo enseñan a comprar el favor de Dios con dinero, ¿cierto? Y miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de estas cosas. Mateo 6, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer hasta el 21. Dice la palabra de Dios así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice la palabra de Dios, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde hay ladrones, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, mis hermanos, donde nosotros tengamos la mirada, donde nosotros pongamos la mirada, ahí va a estar nuestro corazón. Ahí no hagamos tesoros en la tierra, no compremos el favor de Dios con dinero, ¿ve? No compremos, por eso les hablo de que la ofrenda no es tan relativa el hecho de que sea la cantidad, sino la calidad, ¿ve? Que la ofrenda sea alzando nuestra mano a Dios en agradecimiento, ¿ve? Porque por eso el Señor hablaba acerca de la viuda, porque la viuda dio 2 blancas, que era lo más ínfimo, o sea, era 25 centavos, era lo mínimo que había, la moneda mínima, la de menos valor, pero era lo único que ella tenía. Y esa mujer dio todo lo que ella tenía, es decir, ella dio lo único que ella tenía, ¿ve? Ella dio de su corazón para Dios, ¿ve? Pero los otros daban de lo que sobraba. El Señor les explica, estos a la verdad dan de lo que les sobra, pero esta dio todo su sustento, dio todo lo que tenía, ¿ve? Porque con respecto a, por ejemplo, lo que el Señor les recriminaba y les exhortaba tanto en Malaquías, no era que ellos estuvieran diezmando el becerro feo, flaco, enfermo o ciego, ¿cierto? No era tanto eso, sino que, como dice la palabra de Dios, teniendo machos en su manada, teniendo machos en su rebaño, dice la palabra de Dios, das lo enfermo, lo dañado al Señor, ¿ve? Entonces, el Señor nos enseña, porque muy seguramente, mis hermanos, si yo tengo un solo becerro, un solo becerrito, y si ese becerrito está enfermo, o si está cojo, o si está ciego, pero es lo único que yo tengo, pero yo se lo ofrendo a mi Señor, el Señor va a recibir esa ofrenda. Porque no es lo que representa el hecho, sino el hecho de darle la gloria y la honra a mi Señor y el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho conmigo. ¿Ve? Entonces, eso para que tengamos en cuenta. Pastor, de nuevo yo. Sí, señora, dígame, tranquila. Pastor, ahora le iba a decir, es que yo tengo 3 preguntas, entonces cuando termine la prédica, a ver si me hace el favor y yo se las digo, se las dejo y cuando usted pueda, pues me las responde. Y Mucho la gusto. otra es, cuando habla el pastor de la viuda, también vemos que muchos pastores también engañan y manipulan la mente a las personas con esa palabra. Sí, Hay gente señora. que le dice, miren lo que hizo la viuda, vea, ella dio hasta lo último, pero ellos lo están haciendo, o sea, ellos juegan con la mente y con la intención de esa persona, Ajá. ¿sí? O sea, como por decir algo, yo llegar y decir, no, yo tengo este cojín, entonces, no, ese cojín vale tanto, no, véndalo, no importa, vaya, véndalo, que usted lo vende y lo prenda y Dios le va a dar.
Pero entonces ahí también yo estoy haciendo esa ofrenda por interés. Digo, doy todo esto, lo que tengo, pero sé que mi Dios me va a dar 3 cojines, pero es que no es así. Ella dio eso porque era amor hacia él, ¿sí? Es diferente. Claro. O sea, ella decía, esto es lo que yo tengo, y ella no esperó de que ella lo diera y él le fuera a multiplicar. Ella lo dio por amor a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Pero hay pastores que también utilizan esa, o sea, una vez íbamos por un centro comercial y una señora se fue hacia Manuel y le dijo, ¿le pidió cuánto, Manuel? Como 10,000 pesos, pero estaba desesperada. Dice Manuel, uy, Vicky, yo esa nunca había visto una persona desesperada, y que le dijo, por favor, señor, regáleme 10,000 pesos que hoy tengo que juntarle al pastor como 50,000, ponga, 50,000 pesos y no los he podido, por favor, señor, regáleme. Pero dice Manuel que era un desespero de esa señora, ¿sí? Entonces manipulan, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que si yo hoy quiero darle un agradecimiento a mi Señor Jesús, todos los días uno tiene que agradecerle a Él por la vida y por todo. Pero si yo quiero hacerlo, es hacerlo de corazón, ¿sí? O sea, es saber que yo digo, hoy voy a ir a tal parte y voy a dar un pedazo de tu hermosa palabra a alguien, ¿sí? Hoy quiero ir a ofrendar, pero no porque entonces yo hoy voy a ir a dar un almuerzo para que mi Señor me dé todos los días almuerzo, ¿no? Porque si Él es mi proveedor, Él sabrá hasta cuándo me da. Entonces quería eso. Y para cuando termine, tengo 3 preguntitas para ver si cualquiera de los pastores me ayudan con esas preguntas. Con mucho gusto, mi hermana, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Sí, está en nuestro corazón la sabiduría para responderle. Le respondemos, claro que sí, por supuesto. Si no, nos da un tiempito para estudiar en la palabra y darle una respuesta conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, Amén, sigamos pastor. acá. Sigamos acá. Entonces, miremos qué dice Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, 23. Germancito, un día me acuerdo ahora que habla Victoria. Sí. Y yo sí llegué a diezmar un tiempo, pero porque a mí me amenazaban con malaquías y uno ignorante. Y si le toca, ya no es ni por interés, le toca, porque no llega el devorador y le acaba usted con todo, y maldito Claro. queda. Y uno dice, uy, no, ¿cómo así? Pero si estoy creyendo en el Señor, y maldito, no, tengo que dar. Sí. Yo me acuerdo que en algún momento mi hermana Graciela, en algún momento nosotros en la iglesia también cometimos ese error, pero lo hicimos sin ninguna mala intención de pronto enriquecernos, o bueno, en ese tiempo el pastor Luis Eduardo, el pastor Luis Alberto, que estaban en ese tiempo, de pronto Mauricio y yo no estábamos aún, pero en ese tiempo yo era tesorero incluso de la congregación, aún el Señor nos tenía en el camino nos había hecho el llamado y todas estas cosas. Y nosotros nos preocupábamos porque de cierta manera, pues, es que los diezmos no están alcanzando para pagar. Es que tal cosa. Y entonces había toda esta cosa. Pero cuando el Señor nos da este entendimiento en la palabra de Dios por medio de los diezmos y las ofrendas, y vemos con claridad, el Señor nos abre los ojos y nos muestra todas estas cosas, inmediatamente por agradecimiento al Señor, nosotros dejamos de hacerlo y comenzamos a explicarle claramente a las personas. Pero a veces decíamos, bueno, no recogemos diezmos porque eso no está escrito, ¿cierto? Eso no es bíblico, recoger los diezmos no está bíblico, pero los diezmos sí son bíblicos de la forma como se están explicando. Lo que no es bíblico es sacarle el 10% del salario a las personas para que se lo quede el pastor o los pastores. Eso no es bíblico, eso no está escrito. Porque como les dije en algún momento, la palabra de Dios no habla con exactitud, en ninguna parte habla que Él le haya dado, de cierta manera, esa potestad, ¿cierto? O esa autoridad al pastor de hacer sacrificios para perdón de pecados del pueblo. Eso no está escrito, usted no lo puede encontrar por ninguna parte, ¿cierto? Ahora, si de cierta manera el pastor o los pastores que usan de esta doctrina se creen tan sacerdotes y tan digamos, de cierta manera se creen Aarón en este momento, en la actualidad, y es que nosotros somos esa línea de Aarón y nosotros tenemos que recibir eso.
Entonces, ¿por qué no aplican entonces la palabra de Dios cuando el Señor les dijo claramente que los sacerdotes no iban a tener heredad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están todos los bienes que tienen? ¿Por qué tienen todos estos bienes a nombre de ellos, verdad? ¿Por qué no aplican la palabra de Dios cuando dice que estos diezmos ellos eran administradores y que lo que ellos recibían, ellos lo repartían al pueblo? ¿Ve? Entonces, eso ya no nos gusta, ¿cierto? Porque ya deja de ser lucrativo para mí. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, en donde está tu corazón, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ve? Y estas personas ponen y enseñan a la gente a comprar el favor de Dios con dinero, con cosas físicas. Y así no es, ni siquiera con cosas intangibles, ¿no? No podemos comprar el favor de Dios. Yo no puedo decir que doy algo esperando recibir, esperando que el Señor me recompense por eso. ¿Ve? Entonces, eso está completamente equivocado, eso está completamente erróneo. Bueno, sigamos acá. Gálatas 5, 22, 23. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu, dice, porque nosotros recordemos que nosotros somos ese templo de Dios, ¿cierto? Incluso se lo voy a leer así rápidamente, en Corintios 3 dice la palabra de Dios, en el 16 y 17 dice así, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros como templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cierto? Esa santidad, esa majestuosidad de Dios está dentro de nosotros, por eso el Señor nos da a nosotros las arras del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero nosotros debemos dar tributo a Dios, lo que es de Dios hay que dárselo a Dios, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios en Malaquías, en Gálatas 5, 22, 23, dice así, mas el fruto del Espíritu es ese gozo, amor. Primeramente el amor dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mis hermanos, fe. Debemos creer en Dios asiduamente, sin pensarlo dos veces. Debemos creer que Dios está con nosotros. ¿Ve? Dice la palabra de Dios en el 23, mansedumbre, templanza. Pero dice la palabra de Dios, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. ¿Ve? Esto no está allá en la ley. ¿Ve? Esto no está ahí, porque esto es de Dios. Las cosas, eso fue lo que fue abolido de cierta manera y entra en vigencia esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya la ley de los sacrificios y todo eso murió. Ya nosotros estamos bajo esta ley, esta nueva ley que el Señor nos dio. Es la ley que siempre ha estado ahí para nosotros. ¿Ve? Miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8, 8:1. 2 de Corintios 8, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Habían 3 iglesias en Macedonia, ¿cierto? Recordemos que Macedonia está al norte de Grecia, ¿cierto? Está encima de Grecia. Y Pablo predicaba por todo lo que era el Asia Menor y predicaba, y él saca específicamente un ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y las iglesias de Macedonia eran específicamente Berea, ¿cierto que sí? Y ahorita ahorita que me acuerdo de Berea, les voy a decir algo. Era Berea, Filipo y Tesalónica. Esas eran las 3 iglesias de Macedonia. Eran iglesias, y les voy a mostrar en la palabra de Dios qué era lo que estaba pasando con las iglesias de Macedonia. Pero les voy a decir algo, hablando de Berea. Ustedes saben todos qué es Berea, ¿verdad? Incluso el pastor Luis Eduardo nos hizo una prédica acerca de los de Berea, porque siempre debemos escudriñar las escrituras, ¿cierto que sí? A eso nos llama el Señor. Nos llama a que si algún pastor, mis hermanos, si algún pastor dice que hay algo o le menciona a usted la palabra de Dios, usted debe decir, un momentico, pastor, espera un momentico, yo voy a mirar qué es lo que está escrito. Si lo que usted está diciendo está escrito. Pero, curiosamente, le voy a exhortar
en algo porque ustedes, ninguno me exhortó a mí la semana pasada. Resulta que mirando el estudio de la semana pasada, yo dije algo y lo digo con tristeza porque ninguno, hasta el momento, no he recibido o no recibí ninguna exhortación de parte de ninguno de mis hermanos, ¿cierto? No recibí ninguna exhortación, ninguna llamada, no recibí absolutamente nada, porque yo dije, hablando en Malaquías, que el Señor derramaba el Espíritu Santo, y yo dije que en Efesios 2:10 estaba escrito que el Señor no daba el Espíritu por medida, cuando eso es falso, eso no está escrito ahí, no está en Efesios 2:10, eso no está en Efesios 2:10, pero aún así nadie dijo nada. Yo dije eso y todo el mundo, nadie se tomó la tarea de ir a mirar si lo que yo estaba diciendo era correcto o no. Yo le pido disculpas a mi Señor y les pido disculpas a todos, por supuesto, porque cometí el error de nombrar Efesios 2:10 que decía que el Señor no daba el Espíritu que no daba el Espíritu por medida, cuando eso no está escrito en Efesios 2:10, está escrito en Juan 3:34. Y ahorita lo pueden leer. La palabra de Dios dice en Juan 3:34, dice claramente que el Señor no da el Espíritu por medida, ¿ve? Pero no está escrito en Efesios 2:10. Sin embargo, no recibí exhortación de ninguno, ¿ve? Entonces, es un buen ejercicio para que nosotros tengamos en cuenta y apliquemos lo que dice la palabra de Dios con los de Berea, que los de Berea les decían algo y un momentico, miramos con las Sagradas Escrituras si está escrito lo que está diciendo, ¿ve? Entonces, eso lo digo como para exhortación y también lo digo para disculparme con todos ustedes también y por supuesto a mi Señor también, porque estoy diciendo cosas que no están escritas ahí en eso. Bueno, Filipo, Berea y Tesalónica, esas eran las iglesias de Macedonia. Sin embargo, yo quiero que miremos un ejemplo y quiero que sigamos leyendo qué era lo que nos va a explicar el apóstol Pablo o el Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Dice, en el versículo 2 dice así, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ve? Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo acá que tenían una profunda pobreza, es decir, eran pobres físicamente, ¿cierto? Eran pobres, esa gente eran personas muy pobres que no tenían bienes, no tenían nada material. Pero aún así ellos abundaban en riquezas. ¿Cuáles eran las riquezas que tenían ellos? Era la riqueza de su generosidad. Era otro tipo de riqueza que ellos tenían. No eran las riquezas físicas o las riquezas materiales. ¿Ve? Dice en el versículo 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, que nos quede claro que ellos eran totalmente pobres, pero aún así daban con agrado y que daban no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas, sacaban más fuerzas para dar lo mejor de ellos y su generosidad. ¿Ve? Versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, ¿ve? Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ve? Ellos querían ofrendar de cierta manera para los santos. ¿Qué era lo que era lo que ellos querían ofrendar para los santos si ellos eran pobres? Ellos querían ofrendar todas estas cosas, mis hermanos, lo que les hablé ahorita: amor, gozo, paciencia, paz, justicia, misericordia, fe. Todo eso era lo que ellos querían ofrendar. Y lo querían ofrendar, escuchen esto, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, dice, primeramente al Señor. ¿Ve? Porque cuando yo levanto mi mano en agradecimiento, en ofrenda, yo tengo que hacerlo primeramente a Dios. ¿Ve? Yo le estoy dando una ofrenda a mi hermano, yo le puedo dar una ofrenda, la ofrenda que sea, pero tiene que ser primeramente a Dios. Así de sencillo. Yo tengo que levantar primero mi mano a Dios porque es Él el que me lo dio, y en agradecimiento a Él es que yo ofrendo, es que sale de mi corazón esa abundancia. ¿Ve? Dice, primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Ve? Por la voluntad de Dios, dice. Ojalá, bueno, dice en el versículo
Bueno, Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, ahí más adelantico en el versículo 9, capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios? Primera de Corintios 9, 11. Vamos a leer esta palabra en Primera de Corintios y luego volvemos a Segunda de Corintios. Primera de Corintios 9, capítulo 9, versículo 11. El apóstol Pablo nos dice, no, el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo nos dice algo como esto, dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿cierto? Porque el que siembra escasamente, pues escasamente recogerá. El que siembra abundantemente, pues abundantemente va a recoger, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios acá que si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, ¿ve? Porque lo que nosotros sembramos en espíritu, mis hermanos, nosotros nunca lo vamos a recompensar en cosas físicas, ¿ve? Porque lo que yo estoy sembrando en lo espiritual, el Señor me va a recompensar a mí es en lo espiritual, ¿ve? Si yo le doy el agradecimiento y la honra a mi Señor, el Señor se va a agradar de esas cosas. El Señor siempre va a estar conmigo, no esperando yo recibir nada a cambio, sino porque es la justicia de Dios, ¿ve? Porque el Señor se agrada de ese hijo obediente, de ese hijo responsable, de ese hijo que es criado en humildad, que es levantado en humildad, ¿ve? Porque tiene que haber humildad en nuestro corazón. Ya nosotros tenemos que sacar toda esa soberbia que hay en nuestro corazón, porque de los soberbios el Señor no se agrada, ¿ve? El Señor se agrada de aquellas personas que tienen un corazón humilde, en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos entre vosotros lo material, dice la palabra. Segunda de Corintios 9, 1, 14. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice: en cuanto a la administración para los santos, ¿cierto? Es por demás que yo os escriba. O sea, quiere decir que ya esas cosas ya tienen que estar ahí. O sea, no es por demás que yo escriba estas cosas, estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Porque eso ya tiene que estar en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Ve? Él estaba poniendo, por ejemplo, a estas personas que estaban en Macedonia, que acabamos de leer, ¿cierto? Que a pesar de tener una profunda pobreza, eran abundantes, ¿cierto? Eran abundantes en las riquezas de su generosidad. ¿Ve? Ellos eran abundantes en lo espiritual. Dice la palabra de Dios dice, yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, dice, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo que estas personas de Acaya, esta iglesia que estaba en Acaya, que está un poquito más abajo de Macedonia, también estaba preparado desde el año pasado, ya estaban listos para comenzar este ministerio que el Señor les había puesto, ¿cierto? Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, ¿sí? O sea, que el gloriarse en Pablo no fuera en vano con respecto a que ellos estaban dando lo mejor que ellos tenían a pesar de la profunda pobreza que ellos tenían, ¿cierto? Dice, para que como he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de nuestra confianza.
Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo que si viniesen algunos de esos macedonios, que ellos tenían que estar preparados porque Pablo se estaba, de cierta manera, gloriando en que ellos estaban en lo espiritual, ¿cierto? Pero si vinieran los de Macedonia a ver esas cosas, pues que no fuera de pronto a hacerlo quedar mal, de cierta manera, por hablarlo un poquito así, ¿cierto? Y que no los fueran a coger desprevenidos, ¿cierto? Dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, y de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Ve? Porque es que nosotros como tal, nadie le puede exigir a nadie que ofrende, o sea, nadie lo puede hacer. No está establecido que yo tenga que obligar a una persona a hacerlo, ni otro hermano a otro hermano. Eso es de corazón. ¿Ve? La ofrenda el Señor la pone de corazón. Cada cual está de acuerdo al agradecimiento que tiene a Dios. Todos tenemos que dar de acuerdo a ese agradecimiento. Esa es la medida que el Señor pone en nosotros, ese agradecimiento a Dios. Pero nosotros a veces no damos en agradecimiento a Dios, sino que a veces damos también pensando comprar el favor de Dios con dinero, o a veces, como hemos hablado tantas cosas aquí hasta este momento, ¿cierto? Todo lo que hemos explicado hasta el momento. Dice, y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cuál es el agradecimiento que hay en tu corazón, mis hermanos? ¿Cuál es ese agradecimiento que hay a Dios? Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque nadie puede comprar el favor de Dios. Nadie puede decir que yo doy esperando recibir 10 veces o 100 veces más. ¿Ve? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué representa el dador alegre? El dador alegre representa ese agradecimiento a Dios. Que cuando yo lo doy con alegría en agradecimiento a mi Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho conmigo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Ve? El Señor nos está diciendo aquí para que abunden ustedes casa, carro y beca. ¿Cierto que no? El Señor está diciendo claramente para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todo las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ve? El Señor nos está hablando aquí, ¿cierto?, de cosas espirituales. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Ve? Su justicia. Dice, y Él da, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come. Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros, miren mis hermanos, cuando nosotros vamos a ofrendar estas cosas al Señor, cuando nosotros ofrendamos la palabra de Dios, por ejemplo, Él nos da a nosotros palabra para que nosotros sembremos, ¿cierto? Y nos da pan. ¿Qué es pan? Es que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios también, ¿cierto? No significa que no haya una ofrenda material, porque ahí también hablaba de un donativo, ¿cierto? Pero yo los quiero llevar a ustedes a que pensemos siempre un poquito más allá y que pensemos siempre en las cosas espirituales. Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Recordemos que vuestra sementera significa la acción de sembrar, ¿cierto? Esa acción que me lleva a mí a sembrar. Dice, y aumentará, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Aumentará qué? Aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ve? El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos está dando a nosotros a entender qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que el Señor va a aumentar en nosotros, si no son los frutos de vuestra justicia. Frutos de justicia, mis hermanos. Esos son los frutos que debemos pagar al Señor, a nuestro Melquisedec, a nuestro Dios Todopoderoso. Frutos de justicia, frutos que nos lleven a nosotros, de cierta manera, les voy a aclarar, y no es porque nosotros hagamos frutos de justicia o porque nosotros hagamos algo que nosotros vayamos a recibir la salvación. Nosotros no recibimos la salvación por hacer una obra o por
hacer el ejercicio de hacer digamos, de aumentar nuestros frutos o de ejercitarnos en estos frutos, ¿cierto que no? No, la palabra de Dios dice que Él preparó estas obras de antemano para que andemos en ellas, porque aquel que recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Debe andar en estas obras, debe andar en estas obras que el Señor preparó para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ellas. No porque nosotros hagamos frutos de justicia vayamos a recibir la salvación, ¿ve? Son dos cosas diferentes. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Ve? Cada vez que nosotros hagamos ejercicio de estos frutos de justicia, tiene que ser en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? La misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Es claro, mis hermanos. Dice, porque la administración de este servicio, ¿cuál es la administración? ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? Está hablando de esa gracia, de esa acción, de esos frutos de justicia. De ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la excelencia de esta administración, glorifican a Dios. ¿Ve? Es todo esto que les estoy hablando, es a donde nos lleva a nosotros siempre al Señor, que estos frutos producen en nosotros acción de gracia para la gloria de Dios. ¿Ve? Dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dice la palabra de Dios, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios, mis hermanos? La gracia, la misericordia y la fe de Dios. Eso es el don inefable de Dios. Por lo tanto, demos a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Pero a Dios, mi hermano, paguemos lo que es de Dios, como dijo el Señor. Dale a Dios lo que es de Dios. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. El Señor Jesucristo me los bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por estar pendientes del estudio. Ya nosotros acabamos, ya esta es la última clase que tenemos acerca del sumo sacerdocio y de las cosas que hemos quedado de hablar, que era el sacerdocio de Melquisedec y lo que representaba las ofrendas y los diezmos en la actualidad. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por todo.